por qué nosotros de alguna manera perdimos las elecciones, digamos, ¿no? Como paso final de esa pérdida, si querés, simbólica en la batalla cultural de la 125, y porque en realidad nosotros habíamos acumulado un montón de ventajas, digamos, ¿no? Un montón de realizaciones, un montón de concreción de derechos para millones de argentinas y argentinos, pero no habíamos llegado a las capas más desposeídas que seguían todavía, digamos, ¿no? Con simpatía a este proceso, pero para las cuales, digamos, ¿no? Había promesas, digamos, ¿no? Promesas de inclusión, pero que las promesas de inclusión tardaban en realizarse, ¿no? Entonces, cuando esas promesas de inclusión tardaron en realizarse y apareció la crisis política, muchos de los sectores populares, digamos, ¿no? Y mucha de la dirigencia política que oscilaba entre estos dos modelos que yo ponía, digamos, ¿no? Con nombre emblemático, pero sáquenle si quieren el nombre, entre kirchnerismo y dualdismo, esos sectores fueron a buscar, digamos, ¿no? Compraron la esperanza desde otro lado, de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí viene el momento que vamos a cerrar en la elección del 2011, que es el momento más virtuoso de inclusión, si quieren, del kirchnerismo. Ya sentadas las bases del nuevo orden, ya estructurado el modelo económico, digamos, con los actores y la forma y la estructuración económica que permitía funcionar el modelo en esta ratio donde el mercado interno generaba, digamos, más necesidades, las necesidades generaban industrialización, la industrialización generaba más puestos de trabajo, los puestos de trabajo generaban más bolsillo en la guita de los laburantes, la guita de los laburantes generaba nuevamente, digamos, ¿no? Un piso más alto de, ¿no? Necesidad de consumo y de intención de consumo, y así una espiral ascendente, ¿no? Que nos llevó a, bueno, lo que yo no les voy a explicar porque ustedes saben y defienden todo el tiempo en el territorio, digamos, ¿no? Pero ese momento se inauguró con una derrota política, digamos, ¿no? Entonces, la conclusión de ese momento es el 54%, ¿no? Es el 54%. Es interesante recalar para ver lo que viene, que nosotros en este último momento, la militancia del kirchnerismo, la militancia nacional y popular, adoptó como parte de su imaginario militante, digamos, ¿no? Una tónica de confrontación con las corporaciones y los poderes, digamos, ¿no? Fácticos desde siempre, ¿no? Pero nuestra impronta militante estuvo, si quieren, desdoblada, caminando por dos senderos. Por un lado, la profundización y la inclusión de cada vez más derechos en la gestión. Y en términos políticos, una retórica militante muy de confrontación con los poderes reales, digamos, ¿no? Por un lado, el kirchnerismo en una máquina de reconstituir derechos a partir de la gestión, y por otro lado, una máquina de confrontar, digamos, políticamente, buscando alternativamente batallas políticas, digamos, ¿no? Que le dieran densidad a un sujeto político que era todavía, digamos, ¿no? Que se desdibujaba en el aire, que había aparecido en los festejos del Bicentenario, en algunas movilizaciones importantes, pero que no encontraba todavía encuadramiento político, ¿no? En herramientas que nos permitieran contar, ¿no? Con una base militante, movilizada, organizada y con crecientes niveles de, digamos, ¿no? Si quieren, concentración política que les permitiera funcionar como un as político mucho más potente, digamos, ¿no? Eso todavía estaba gelatinoso de alguna manera, digamos, y nos íbamos construyendo un imaginario que estaba desdoblado en estas dos variables que yo le digo: la gestión como máquina de reconstituir derechos y un imaginario político de confrontación, digamos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan el acto de Huracán? Cuando la compañera presidenta plantea: qué bueno que los jóvenes, que son el sujeto político de lo que viene ahora, no les va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que tuvieron que ir digamos, ¿no? A generar sus condiciones de intervención política en la confrontación total con otro modelo. ¿Se acuerdan de eso? Qué bueno que los jóvenes, digamos, ¿no? Van a tener la posibilidad de construir su intervención política no en contra, sino a favor de. Bueno, eso, digamos, ¿no? Por eso yo decía, el tópico del discurso de la clausura de la revolución es el proceso de confrontación. Digamos, se acabó, llegamos a buen puerto. El buen puerto podía estar graficado bastante tiempo después con el 54% de los votos, digamos, ¿no? Y no vamos a construir, la militancia no va a tener como horizonte la confrontación, sino
la institucionalización de la participación, digamos, de las mayorías, porque ahora llega el momento de, digamos, ¿no?, de la institucionalización, de la participación a partir no de la confrontación, sino de la creación y la consolidación del modelo. El kirchnerismo, con la victoria electoral de octubre, digamos, extendió los márgenes de sí mismo hasta casi ocupar todo el espacio político, digamos, ¿no? Porque evidentemente, como decía Fernando, y nosotros estamos convencidos, las batallas políticas de lo que se viene se van a dar fundamentalmente al interior del proceso, digamos, ¿no? Y entonces, si esto es cierto, si ustedes, digamos, ¿no?, les parece acertado este análisis, tanto la impronta y la lógica de intervención anterior con sus características de confrontación y de búsqueda y creación de enemigos, digamos, ¿no?, como la tónica de tener como senderos paralelos la concreción de derechos y de profundización a través de las políticas públicas y la militancia política con solo un discurso, digamos, ¿no?, de confrontación pura, quizás no sean las herramientas adecuadas para abordar el proceso que viene, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben, ¿no? Los procesos nacionales y populares con diversos actores son complejos, digamos, ¿no? Y en un determinado momento llega el momento que se agudizan las contradicciones al interior de digamos, ¿no?, de ese campo tan abierto, tan extendido, con tantos sectores a su interior. Lo interesante, lo importante para retener para nosotros es que seguramente este no sea el momento donde las contradicciones al interior del campo popular tienen que hacerse antagónicas. Pero aquí, si uno no tiene una fuerte lectura de la realidad, un ejercicio permanente de discusión política y de interlocución política, puede equivocarse mucho. ¿En qué sentido? La presidenta tiene todo el derecho como conductora de todo el proceso de marcar los tiempos a los distintos sectores, tanto empresariales como los nuestros, digamos, ¿no?, de cuál es la lógica de resolución y los tiempos políticos de este proceso que ella conduce. Pero si de ahí, digamos, ¿no?, de ese señalamiento de tiempos políticos y de ese ejercicio de conducción natural, digamos, en un proceso nacional y popular, para abajo se deriva, digamos, ¿no?, el enfrentamiento y la fragmentación en sectores que se acusan mutuamente, nosotros le hacemos un grueso favor al enemigo porque ponemos las contradicciones del campo popular en un nivel casi de antagonismo que lo único que van a hacer es favorecer el campo de la reacción. Digamos, ¿no? Se vienen momentos muy interesantes y muy polémicos y que necesitan de nosotros y de la militancia nacional y popular mucho más que la pasión y el fervor que demostramos cuando vamos, digamos, a las marchas o cuando cantamos por Néstor, digamos, ¿no?, que es el piso básico, digamos, ¿no?, de adhesión simbólica a un proceso que se quiere de transformación, ¿no? Pero para los tiempos que vienen, donde el enemigo no es fácil ponerlo afuera, ¿ya no?, necesitamos esa pasión militante transformada en formación política, ¿ya no?, y en la generación de espacios de discusión al interior de las fuerzas del campo popular para crear canales donde las contradicciones existan, como en cualquier proceso nacional y popular, pero no sean antagónicas, ¿ya no? Porque si son antagónicas, el que gana es el enemigo. Si nosotros no somos capaces de juntar, digamos, ¿no?, las tareas de profundizar con la de institucionalizar, de ir a entender que la militancia hoy necesita mucho más niveles de formación, mucho más niveles de debate político, mucho más niveles de interlocución entre las fuerzas políticas del kirchnerismo para poder construir ese haz concentrado que cada vez que haya que definir que generar la masa crítica para sostener la profundización del rumbo que nuestra conducción plantea, tengamos los canales para ser cada vez más sólidos a la hora de plantear los debates.